bolivianos, ¿no es cierto? Vamos a ver si nos cobra perdón, en el sitio NEA si nos cobra. Vamos a ver si nos cobra el suma. No se olvide, nosotros manejamos datos objetivos y cuantificables. Tenemos que ver si realmente está dentro de los gastos que uno evoca, ¿no? Vamos a irnos a ver dónde está. Caramba. Muy bien. Vamos a ver la declaración. Sí, estamos compartiendo la pantalla, ¿no? A ver, por favor. Sí, licenciado. Sí, está compartiendo. Ya. Muy bien. En nuestra declaración, ya, en el caso anterior era mucho más sencillo, ¿no es cierto? Hacer la identificación de los gastos que tenemos. ¿Sí? En esta es la que no nos identifica como otros gastos. Ya en la anterior que utilizábamos, permítanme por favor, vámonos a la DAM, la LIN. Ya, no, pueden ver mi pantalla, estoy con otra BIM. Hola, ¿se puede ver? Sí, licenciado. Sí, pero seguimos con la misma BIM. No sé si podría hablar un poquito más fuerte. Lo escucha bien bajito, licenciado. Tiene que aumentar su volumen. Aumentado al máximo. No, ahora sí. En las declaraciones actuales, el uso del suma no está. Ya, si se fijan acá, no tenemos como otros gastos. ¿Ya? Otras erogaciones, cero. ¿Ya? Otras erogaciones, cero, cero, cero. Ahora vamos por la parte superior. ¿Sí? Tenemos la cantidad de bultos, los gastos de transporte, el valor de la mercancía, el tema del seguro, los gastos de carga y descarga, el gasto en bolivianos. Sí, y no hay. No tiene. El anterior programa sí nos permitía hacer esa discriminación, ¿no? Como otras erogaciones. A ver, vamos a irnos a verificar. Vamos a revisar una de estas declaraciones. Un poquito de paciencia, por favor, jóvenes. Estamos con una reliquia de máquina que vamos a tener que cambiar. Y aquí está, ¿no? Esta declaración, que es la que no se utiliza ya lo tenemos ya caduca, si vale el término, es la que nos permitía hacer el cobro. Y era sencillo, ¿no? Aquí está, ¿no? Flete, seguro, otros gastos, cero y otras erogaciones que tenían costo de 50 bolivianos.
¿Ya? En el actual sistema, suma no está ya este gasto de los 50 bolivianos. Vale decir que el despacho aduanero ya no nos cobra ningún gasto adicional. Esta es mi declaración, ¿no? La declaración de importación de mercancías. Muy bien, entonces no necesitan hacer en su liquidación de las otras erogaciones. No, solamente los gastos de importación, el flete y el seguro. ¿Ya? Muy bien. Otra pregunta más. Ya, vamos a irnos con el tema de las obligaciones tributarias aduaneras, cuándo corresponden y cuándo no. Hablemos de las obligaciones tributarias que emerge de la relación jurídica adquiere el sujeto pasivo frente al sujeto activo. Vale decir que el sujeto pasivo, importador, consignante, agente despachante de aduana, transportista, va a adquirir una relación de tipo jurídica de acuerdo al artículo 6 de la Ley General de Aduanas, ¿no es cierto? Y fruto de esa obligación, de esa vinculación jurídica, vamos a tener la obligación de pago en aduanas. Por tanto, la definición viene como la obligación tributaria es el derecho público, ¿no? Es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario. ¿Quién es el acreedor? El acreedor, en este caso, para nuestro tema, es el Estado, ¿no? Porque a él le debemos. Y el deudor es el importador, ¿no? Y esto está establecido en la Ley General de Aduanas. Hablando del tema tributario, tenemos el código, es decir, el acreedor es impuestos nacionales y el deudor es el contribuyente, ¿no? Dos aspectos muy fundamentales a ser considerados dentro de una operación de vinculación con el Estado. ¿Quiénes son los sujetos? Los sujetos pasivos son el contribuyente, el importador consignatario. Y en el tema del acreedor llega a ser el gobierno central, pero esta vez representado por dos entes. Uno, la Aduana Nacional de Bolivia para el tema del comercio exterior y para el tema de impuestos nacionales, el SIN, ¿no? El Código Tributario establece que la relación jurídica, la vinculación en el tema tributario va a ser con el concepto y la definición de un hecho generador. Vale decir que cuando nosotros en tema tributario perfeccionamos el hecho generador, en tema aduanero es bastante sencillo, ¿no es cierto? En tema aduanero es a partir del nacimiento, a partir de la numeración del trámite. Vale decir, la numeración del trámite nosotros lo tenemos, a ver, permítame, aquí. Esta es la numeración del trámite. Perdón, creo que se nos está congelando la pantalla. Por favor, les ruego un poquito de paciencia. Nada, no sé qué pasó. Sigue aún. Ahora sí, ¿no? Entonces, aquí tenemos el número de trámite. A partir de ello, nosotros tenemos una vinculación de tipo jurídica entre el Estado y el importador, entre la aduana y el importador. Cuando nace esta obligación, no recordemos que es de obligatoriedad el pago. Si no, nosotros nos convertimos en un deudor tributario. Y el deudor tributario es aquel deudor tributario aduanero. Así está tipificado en la normativa. ¿No es cierto? Muy bien, vamos a ver, por favor, les ruego.
ver, vamos a intentar. Esto, por favor. A ver, señores, un segundo, por favor. Aquí me está fallando, pero todo. A ver, vamos a irnos a las normas. Muy bien. Lo que establece la normativa, ¿no? Nos dice que nosotros tenemos una vinculación. Uy, creo que se fue nuestro material. Vamos a volver a cargar, jóvenes, por favor, no sé. A ver, bueno. Nos hemos quedado, ¿no? Entonces decía, en el tema de impuestos nacionales, el artículo 17 nos habla del perfeccionamiento del hecho generador. Veamos qué es lo que establece el artículo 17. El artículo 17 del Código Tributario establece lo siguiente: el perfeccionamiento se considera ocurrido el hecho generador y existentes sus resultados. ¿Cuándo? En las situaciones de hecho, desde el momento que se haya completado, ¿no? O realizado las circunstancias materiales previstas por ley. En las situaciones de derecho, desde el momento que están definitivamente constituidas de conformidad con la normativa aplicada. Es decir, que cuando ustedes, ¿no?, hablen del hecho generador en tema de impuestos nacionales, es a partir de la obligación tributaria que constituye un vínculo de carácter personal, ¿no?, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales. No olvidemos que la garantía en tema tributario resulta ser nuestro bien inmueble. Si nosotros tenemos un auto, nuestra garantía real es el vehículo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ante el incumplimiento, la administración tributaria de servicios de impuestos nacionales va a coaccionar para que nosotros tengamos cumplimiento, ¿no? Si no vamos a pagar, entonces van a irse contra nuestros bienes. Recordemos que habíamos visto cuáles eran las obligaciones del sujeto pasivo frente al sujeto activo, ¿no? Entonces es bastante sencillo. ¿Cómo nosotros vamos a tener esa vinculación de tipo jurídica? Es con la vinculación con el nacimiento de una obligación, ¿no? En el caso de impuestos nacionales, nosotros lo tenemos a partir de ¿qué? A partir, ¿no?, de haber contraído, haber obtenido el número de identificación tributaria, ¿no? La validez de estos actos en el tema tributario, la obligación tributaria no será afectada por ninguna circunstancia relativa a la validez o nulidad de los actos, la naturaleza del contrato celebrado, la causa, el objeto perseguido por las partes, ni por efectos que los hechos o actos grabados tengan en otras ramas jurídicas. Es decir, cuando existe una vinculación jurídica, no existe la manera de poder hacer, si quieren hablar, hacer la ruptura mientras uno no haya cumplido, ¿no? Además, no olvidemos que en la condición contractual, en los actos jurídicos sujetos
a condición contractual, ¿no es cierto? Si las normas jurídicas tributarias especiales no disponen lo contrario, el hecho generador se considerará perfeccionado. Quienes tienen número de identificación tributaria ya tienen este hecho generador, ¿cierto? Y el cumplimiento es obligatorio. ¿Y cuándo lo perfeccionamos? En el momento de su celebración, si la condición fuera resolutoria. Ya al cumplirse la condición, si esta fuera suspensiva, ¿no? El artículo 19 habla de la exención de las condiciones, requisitos y plazos. La exención es la dispensa de la obligación tributaria materia, en este caso tributaria, establecida expresamente por ley. La ley que establezca las exenciones deberá especificar las condiciones y requisitos exigidos para su procedencia. Yo puedo tener una obligación tributaria, pero que puede ser exenta. Es decir, yo puedo tener mercancías que no paguen tributos aduaneros, pero sí van a pagar impuestos nacionales, que es muy diferente, ¿no? Si ustedes tienen maquinarias que están trayendo de ultramar, ustedes están obligados, ¿no? Obligados a pagar aduanas establecidas, ¿no? Las actividades mencionadas en el párrafo anterior podrán ser otorgadas en concesión a empresas o sociedades privadas. Se puede, pero el Estado, si hace una concesión de impuestos nacionales, tiene que recaudar sí o sí a través de esta institución. Los sujetos de la relación jurídica, en este caso, cuando hablamos de impuestos nacionales, el sujeto pasivo es el contribuyente, no, o el sustituto del mismo, quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme lo dispone el Código Tributario y las leyes. Yo podré sustituir a un deudor tributario. A ver, ¿puedo sustituir a alguien que debe al Estado? ¿Yo puedo pagar en lugar del deudor? ¿O tiene que ser necesariamente el deudor quien pague la deuda? A ver, jóvenes, ¿puede pagar un sujeto pasivo en lugar de otro? Vamos a hacer de cuenta que Juan Pérez debe plata al Estado, pero Juan Pérez no tiene para pagar. ¿Yo puedo pagar en lugar de Juan Pérez? Licenciado, no se puede en caso de que el sujeto fallezca o pasa la deuda, creo que a los hijos o a los descendientes, ¿no? Ya, a ver, ¿alguien más? Aquí nuestra compañera dice que no se puede. A ver, otra. A ver, ¿dónde estamos? A ver, vamos a
pedir a nuestros compañeros que participen. Noemí. ¿Está Noemí? Beatriz, Antonio, Araceli, Cintia. ¿Están de acuerdo con lo que dice su compañera? Jóvenes, mejor si participamos. Elena Calderón, Eddie Joaquín. ¿Están de acuerdo con lo que dijo la señorita? Que no puede pagar otra persona en lugar del deudor. Licenciado, buen día. Buenos días. Yo creo que podría cancelar otra persona siempre y cuando sea su representante legal, por así decirlo, o su sustituto en sí. Muy bien. Aquí está la respuesta. No necesita ser representante legal. Ojo, el artículo 24 dice intransmisibilidad. No perderá su condición de sujeto pasivo quien, según la norma jurídica respectiva, deba cumplir con la prestación, aunque realice la traslación de la obligación tributaria a otras personas. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier sujeto puede pagar la deuda tributaria, pero a título del deudor. ¿Me entienden? Si Juan Pérez debe plata, yo puedo pagar en lugar de Juan Pérez, pero no va a ir con mi nombre, sino va a ir con el nombre de Juan Pérez. ¿No? Por eso, el sustitutivo dice, es sustitutivo la persona natural o jurídica genéricamente definida por disposición normativa tributaria, quien en lugar del contribuyente debe cumplir las obligaciones tributarias materiales y formales, de acuerdo con las siguientes reglas. 1. Son sustitutivos en calidad de agentes de retención o de percepción las personas naturales o jurídicas en razón de la función, actividad, oficio o profesión que intervengan en actos, ¿no?, u operaciones en los cuales deben efectuar la retención o percepción de tributos, asumiendo la obligación de imposar su importe al fisco. Yo, como empleado de la universidad, tengo obligación con el fisco de tributar por el dinero que pago. No lo voy a hacer de manera personal. ¿Quién lo va a hacer? En mi nombre va a ser la UPA. ¿Me entiende? Alguien está pagando lo que yo debo pagar. Entonces, cuando ustedes tengan obligaciones tributarias, si ustedes no tienen dinero, pídanle a Juan Pérez que les preste el dinero y él lo va a pagar en lugar de ustedes, ¿no? Son agentes de retención las personas jurídicas naturales. Recordemos que las personas jurídicas son las empresas, ¿no es cierto? Las naturales somos nosotros. Entonces, en el caso de los empleados públicos que tienen que pagar al Estado, no lo hacen quienes son sus empleadores. Entonces, muy sencillo poder identificar, ¿no? ¿Quiénes son deudores solidarios en el caso aduanero? En el caso de impuestos nacionales, veamos quiénes son. Están solidariamente obligados aquellos sujetos pasivos respecto a los cuales se verifiquen un mismo hecho generador, salvo que la ley especial disponga lo contrario. En los demás casos, la solidaridad debe ser establecida expresamente por ley. En impuestos nacionales no existe mucho de solidaridad, excepto cuando sean empresas legalmente constituidas. En tema aduanero sí existe la solidaridad, ¿no es cierto? Y la solidaridad es con el agente despachante de aduana, quien de manera solidaria tiene la obligación de cumplir con aquellos procesos que tiene con su comitente, ¿no? Los efectos de la solidaridad son: la obligación puede ser exigida total a cualquiera de los deudores a elección del sujeto activo. En las empresas se puede hacer eso. Generalmente es el representante legal que paga. Uy, lo siento, chicos.
Se Salud. me pegó la gripe. Gracias. El pago total efectuado por uno de los deudores libera a los demás sin perjuicio de su derecho de repetir civilmente contra los demás. Yo puedo pagar por un grupo de compañeros, los voy a liberar a ellos de la deuda, pero yo voy a tener una deuda que recuperar de aquellos por los que hice pagar. El cumplimiento de la obligación formal por parte de uno de los obligados libera a los demás, ¿no es cierto? La exención de la obligación alcanza a todos los beneficiarios, salvo al que el beneficiario haya sido concedido a determinada persona. En este caso, el sujeto activo podrá exigir el cumplimiento a los demás con deducción de la parte proporcional del beneficio. Cualquier interrupción o suspensión de la prescripción a favor de otro o en contra de uno de los deudores favorece, no o perjudica a los demás. ¿Quiénes son responsables? Terceros, ¿no es cierto? Yo no necesariamente debo ir a pagar mi deuda tributaria cuando hay impuestos nacionales y dice muy bien, ustedes tienen que pagar de sus casas. Sí, yo soy el dueño de la casa, pero no tengo dinero, me voy a prestar del vecino y voy a ir a pagar. O le digo al vecino, hágame el favor, o lo que suelo hacer yo. Tengo vehículos registrados en la alcaldía municipal de Oruro, entonces le llamo a uno de los que viven allá en Oruro y se les dice, ¿sabes qué? Anda, págamelo el impuesto que debo de esta gestión. Y la persona va a ir a pagar en mi nombre, ¿no es cierto? En mi representación. Pero no necesito una representación legal, que es muy diferente cuando sean procesos jurídicos o administrativos. En ese caso sí, yo tengo que dar un poder especial para que en mi nombre puedan hacer las representaciones respectivas. Entonces, el carácter de terceros responsables se asume por la administración de patrimonio ajeno o por la sucesión. Las obligaciones como efecto de la transmisión gratuita o onerosa de bienes, ¿no? Cuando existen, por ejemplo, los famosos, las famosas herencias, ¿no? Para heredar igual tienes que pagar, no es que heredas gratis y el Estado te cobra porque tú vas a tener el derecho propietario. ¿Ya? Muy bien. Preguntas. ¿Quedó claro en el tema tributario? Jóvenes. Sí, licenciado. Muy bien. Ahora sí, vámonos al tema aduanero. En el tema aduanero ocurre algo similar, ¿no es cierto? Pero en el tema de impuestos nacionales hay un hecho generador, hay métodos de interpretación analógica, la base imponible. Y la base imponible, antes de pasarnos, veamos cómo se aplica. ¿Qué es la base imponible? La base imponible o gravable es la unidad de medida o valor magnitud obtenido de acuerdo de las normas legales respectivas sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar. Los métodos de determinación de la base imponible podrá determinarse en los siguientes métodos. No estamos hablando de tema aduanero, que es muy diferente, ¿no? Sobre la base cierta. ¿Y la base cierta qué es? Tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan conocer de forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. ¿Cuáles son esta base cierta en tema aduanero? A ver, vamos. ¿Cuál es la base cierta en tema tributos aduaneros? ¿De dónde obtenemos este dato de la base cierta? De los A ver. documentos o la información que Exactamente. presenta.
de la documentación. Y esa documentación nosotros lo conocemos como la factura comercial o el contrato de compra-venta internacional, ¿no es cierto? Y los documentos anexos. Para el tema de transporte tenemos una factura de transporte. Para el tema del seguro tenemos un seguro, una póliza de seguro que lo compramos. Esas son la base cierta. En el caso de impuestos nacionales, la base cierta será pues aquellas facturas que nosotros hemos emitido por un determinado servicio. Base cierta. Que no es lo mismo que la base presunta. Veamos la base presunta. Sobre la base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación, ¿no? Cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en el artículo siguiente. Cuando la ley encomiende la determinación al sujeto activo, prescindiendo parcial o totalmente, ¿no? El del sujeto pasivo. Esta deberá practicarse sobre la base cierta, ¿no? Y solo podrá realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido en el artículo siguiente, según corresponda. Todos estos casos, la determinación podrá ser impugnada sobre datos, sobre presunciones, o lo que ustedes llaman, en el tema aduanero, es la base presunta surge de las operaciones de incautación, de aquellos actos ilegales que no cuentan con documentación, ¿no? En el tema de impuestos nacionales es muy sencillo. Tenemos el tema de la documentación que se llama carga de la prueba, ¿no? Las circunstancias, los medios de determinación, la carga de la prueba, que es la documentación con la que vamos a hacer la liquidación de tributos aduaneros, perdón, de tributos, ¿no? Y los medios de prueba, también la misma documentación. Y en caso de no existir esta documentación, nosotros vamos a recurrir a la declaración jurada. La declaración jurada es un dato muy importante en la determinación de tributos. Ya, cuando ustedes vayan a salir del país, me imagino que tienen ya programado su viaje bueno, para el octavo semestre, que creo que tienen una salida a Iquique, ¿no es cierto? Entonces ahí van a tener ustedes la posibilidad de poder pasar por una aduana y ver que sus productos van a cumplir ciertas obligaciones tributarias, ¿no? En el tema aduanero habíamos indicado que la base imponible es fruto de la documentación que vamos a presentar. Nosotros lo conformamos, el valor sí. La Ley General de Aduanas, la Ley 1990, que fue creada el 28 de julio de 1999, establece que la obligación del sujeto pasivo con el sujeto activo nace, ¿no?, cuando uno es importador, la obligación aduanera. Y la obligación aduanera, cuando se va a perfeccionar, se perfecciona con la numeración del número de trámite, ¿no? Y para perfeccionar mi obligación tributaria, voy a ir sencillamente a identificar dónde estamos, mi declaración, ¿no? Mi declaración, que lo tengo, perdón, ¿dónde estamos? ¿Dónde está? Aquí, ¿no? En el tema de la DUI, esta es mi numeración. La C640 de fecha el 17 de julio del año 2017. Obviamente que ya no lo estamos usando, esta declaración. Ahora, mi declaración es con fecha, ¿no?, que lo vamos a tener aquí. Una D. La numeración de mi declaración. Entonces, a partir del 6 de agosto del año 2022, a horas 12 y 19, ya tengo una obligación de pago de tributos aduaneros. Es decir, ya existe un hecho generador. Y el hecho generador es con la numeración.
Los artículos 9 y 10 me obligan no pagar los tributos aduaneros. El artículo 12, ¿cómo lo voy a determinar esa obligación tributaria? El artículo 26, hablemos de los tributos aduaneros de importación. ¿Cuáles son esos tributos que voy a pagar en las importaciones a consumo? No todos pagamos el gravamen arancelario. No todos pagamos el ICE. No todos pagamos el IHD. Entonces, las alícuotas que corresponden. Y la base imponible, ¿cómo surge en tema aduanero? ¿No? Que es muy diferente al tema de impuestos nacionales. El artículo 147 nos habla de las normas de origen. Si estas normas de origen, si los certificados de origen nos permiten en la determinación de los tributos. Y la carga de la prueba, lo propio, ¿no? La prueba documental de origen. Y por último, la nomenclatura arancelaria que nos da el porcentaje que vamos a pagar para liberar nuestras mercancías. Hay acuerdos, hay normas legales supranacionales, no nacionales, supranacional, que nos van a permitir no manejar el tema de la vinculación jurídica entre el sujeto pasivo y el sujeto activo. El acuerdo relativo a la aplicación, ¿no? Del artículo 7, la determinación del valor en aduanas, ¿no es cierto? Que está establecido por el GATT 94, la OMC, ¿no? Además, hay instrumentos que vamos a utilizar para la determinación de este valor en aduana. No es que yo tenga la documentación, la factura comercial y me hagan el cálculo. La administración tributaria aduanera tiene que ver si realmente ese cálculo efectuado por la administración es lo correcto. Para ello tenemos dos normas nacionales, perdón, supranacionales. La decisión 571, que es de la Comunidad Andina de Naciones, y la resolución 1684, que es también de la CAN. Y la base legal para la determinación de tributos aduaneros, ¿no? Está en el reglamento a la Ley General de Aduanas, el Decreto Supremo 25870. ¿No? El artículo 4 nos habla de la liquidación de la obligación tributaria aduanera. ¿Y cómo es que nos habla de esta norma? Vamos a ver dónde está nuestra normativa, el reglamento a la Ley General de Aduanas. No. El artículo 8 de la norma establece lo siguiente. A ver, creo que estamos medio perdidos. Vámonos al artículo 8. ¿No? El artículo 8. La liquidación de tributos aduaneros. ¿No? La obligación tributaria. ¿Cuándo surge una obligación tributaria aduanera? La liquidación de los tributos aduaneros que realice el declarante, en este caso, estará sujeta a la revisión posterior de la Aduana Nacional en tanto no se produzca la prescripción de la acción de la Administración Tributaria Aduanera para el cobro de dichos tributos. En los casos de ilícitos aduaneros, la liquidación de tributos aduaneros será efectuada por la Administración Tributaria. Recuerden eso. Cuando nosotros hacemos la liquidación de tributos aduaneros, es, ¿no?, que nosotros vamos a trabajar sobre documentación. ¿Y cuándo lo hace la Administración Tributaria Aduanera? Cuando se trabaja sobre una base presunta, sobre datos ficticios, si queremos llamar, ¿no? El artículo 10 de la ley, del reglamento, la Ley General de Aduanas, nos habla del pago. Todo tributo aduanero tiene que ser pagado. De lo contrario, se va a convertir en una deuda tributaria. ¿No es cierto? La cual ha sido derogada, pero el artículo 45 nos habla de esta deuda tributaria. ¿Y qué dice? La deuda
aduanera se genera al día siguiente del vencimiento del plazo del cumplimiento de la obligación tributaria aduanera o de la obligación del pago en avance. Recordemos que a partir del tercer día del no pago de los tributos aduaneros ya se convierte en deuda tributaria. ¿No? La deuda tributaria aduanera se determina en los siguientes casos. El monto de los tributos aduaneros expresada en unidades de fomento a la vivienda. No es en bolivianos la deuda tributaria, jóvenes, no es en dólares, sino en unidades de fomento a la vivienda. El interés definido en el artículo 9, ¿no?, del presente reglamento. ¿Sí? Las disposiciones del capítulo 1 del presente reglamento serán aplicadas en materia aduanera en cuanto sean compatibles. Es decir, el artículo ha sido derogado, ¿no?, por disposición del Decreto Supremo 27310. Entonces, quienes quieren tener deudas tributarias van a incumplir, no van a pagar los tributos aduaneros, ¿no? El pago realizado fuera del plazo genera la aplicación de intereses y actualización automática el importe y los tributos aduaneros con arreglo señalado en el artículo 47 del Código Tributario Boliviano, la que acabamos de ver, ¿no? Entonces, quienes van a tener deuda tributaria van a ser aquellos sujetos que no van a cumplir su pago en el plazo establecido. En caso de incumplimiento de pago, la administración aduanera procederá a notificar al sujeto pasivo requiriéndole, ¿no?, para que realice el pago de la deuda aduanera bajo apercibimiento de la ejecución tributaria. ¿Qué quiere decir eso? Que si no pagas, van a coaccionarte, te van a emitir una vista de cargo, te van a emitir una resolución determinativa, te van a emitir, ¿no?, una resolución ejecutoria. Tema de fiscalización aduanera. Ya estamos viendo, por lo menos, ¿no? Ya sabemos el concepto de fiscalización aduanera o nada siempre. Jóvenes, ¿están en la clase? Sí, licenciado. Lo que nos dice es que fiscalizar es como regular. Exactamente. Perdón, a ver. ¿Fiscalizar qué les dijeron? Regular mediante las normas establecidas por ley. ¿Ese es el concepto que les dio? Señorita. Tal vez dicen fiscalizar es controlar y comprobar que se esté realizando de acuerdo a y conforme a una ley establecida. A ver, vamos, sigue. Aquí tenemos una persona que está levantando la mano. Adelante. Adelante. Ujú. A ver, jóvenes. Les estoy pidiendo que tengan conocimiento básico de lo que van a necesitar ustedes. Y eso tienen que exigirle al docente de su materia que les vaya indicando. Hay tiempos procesales. Para efectos de aduana, por cierto, jóvenes, la fiscalización aduanera comprende el desarrollo de investigaciones y
controles necesarios para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente. ¿Me entienden? De aquellas obligaciones que tiene el sujeto pasivo frente al sujeto activo, ¿no? Puede ser con posterioridad a la realización de cualquier trámite aduanero o durante el proceso del despacho aduanero. ¿Y qué es lo que hacen? Simplemente tienen que dar cumplimiento a la normativa vigente. ¿Me entienden? Ese es concepto de fiscalización aduanera. Si nosotros hacemos un proceso de importación a consumo, podemos hacer un proceso de fiscalización. ¿Ya? Hace rato hemos hablado de los pagos, de la manera de extinguir la deuda tributaria. Entonces, la Administración Tributaria Aduanera aceptará el pago diferido de los tributos aduaneros en un plazo que no exceda el año, previo pago inicial del 20%. ¿A qué me refiero un pago diferido? Ustedes han escuchado de los planes de pago. Cuando yo no pueda pagar los tributos aduaneros en una sola instancia, puedo pedir un pago diferido. Y el pago diferido implica que yo debo pagar el 20%. Y el resto voy a ir haciendo en planes de pago. No puedo pagarle mensual, bimestral, trimestral, ¿no? Hasta cumplir con el 100% de los pagos. Es decir, de la deuda supuestamente contraída, ¿no? Ahora, veamos quién es aquel sujeto de la obligación tributaria aduanera, ¿no? El pago de las obligaciones aduaneras debe ser efectuado por los sujetos pasivos indicados en la ley y en este reglamento. ¿Y cuáles son esos? Importador, consignatario, consignante, ¿no? Asimismo podrán realizar el pago terceros vinculados o extraños a la obligación aduanera bajo derecho de repetición o subrogación en su caso. Cuando alguien toma una deuda que no es suya, a eso se llama subrogado. Cuando yo pago en lugar de Juan Pérez una deuda, estoy haciendo subrogación de deuda. Estoy pagando una deuda a cuenta de otra persona. Pero ya conmigo va a generar otra deuda Juan Pérez, ¿no? Bueno, a Juan Pérez lo que le interesa es liberarse del Estado. Y yo podré hacer el reparo de la deuda con Juan Pérez en otra instancia, que ya a Juan Pérez, pero ya no le van a cobrar multas e intereses, ¿no? Yo le cobraré como sujeto pasivo, ¿no? Muy bien. Entonces, las obligaciones tienen que también morir, ¿no es cierto? ¿Y cómo vamos a matar estas obligaciones tributarias? Una de las maneras de poder extinguir la deuda tributaria es con el desistimiento. Como que me arrepentí de nacionalizar. Entonces decimos el sujeto pasivo podrá desistir por escrito del despacho aduanero con anterioridad al vencimiento del plazo para el pago de los tributos aduaneros. Resulta que yo no quiero pagar, me arrepentí. Antes que pasen los 3 días, yo mando por escrito y digo voy a desistir. ¿No? Entonces ya no me van a generar una deuda tributaria, ¿no? La administración aduanera inmediatamente dejará constancia que el hecho, ¿no?, en respuesta de la declaración de mercancías y dará de baja el número de trámite. Cuando yo vaya a desistir, entonces la administración va a anular. De lo contrario, vamos a seguir y eso se va a convertir en una deuda tributaria, ¿no? En el caso de las mercancías, van a seguir en posesión de la aduana. Recordemos que mercancías que están en posesión de la aduana se llama prenda aduanera. Y la prenda aduanera vamos a retirarlo con el pago total de los tributos aduaneros, ¿no? Entonces, bajo el régimen de admisión temporal, que va a estar bajo el régimen especial de depósito aduanero,
también tiene tiempos perentorios. No se olviden que el régimen de depósito aduanero solamente dura 60 días. Pero en el caso de los regímenes especiales, 120 días, pero más allá no. Ahora, en las zonas francas sí pueden permanecer de manera indefinida mientras no esté vigente la ley. ¿Cómo vamos a retirar? ¿Cómo más puedo liberarme de esta deuda tributaria aduanera? El artículo 117, perdón, el artículo 17 nos habla de las mercancías destruidas o parcialmente. Una forma de poder liberarme de esta deuda tributaria es con la destrucción parcial o total. Cuando hay destrucción parcial o total, no voy a pagar tributos. ¿Por qué voy a pagar por algo que no voy a nacionalizarlo? ¿No? Resulta que estoy trayendo vidrios y el camión se volcó. Eso ya no es vidrio, ya es basura. Por tanto, yo no puedo pagar tributos para nacionalizar vidrios rotos. ¿No? O que traje televisores igual, sufrió el vuelque, pero esos televisores a mí ya no me sirven. Entonces, mercancía destruida. Puede ser parcial o totalmente. En el caso de que fuera parcial, voy a pedir la tasación de la mercancía y voy a pagar sobre el valor tasado. Entonces, no va a ser sobre el valor real de transacción, va a tener una variación. En la destrucción total se extingue la deuda tributaria. En la destrucción parcial, ¿no? O merma de las mercancías, los tributos aduaneros que correspondan se pagarán sobre el valor de las mercancías residuales. ¿Qué sucede con aquellos autos que vienen sobre camión y el camionero los ha volcado? Vamos a solicitar un peritaje ya para que se haga una valoración de ese vehículo en su estado, porque no está entrando nuevo, ya ahora ha sido chocado, ha sido volcado. Entonces vamos a tener que pagar sobre ese valor residual. Se llama la valoración residual para mercancías que son fruto de estos actos, ¿no?, de destrucciones parciales. ¿Cómo puedo también hacer mi desvinculación con el actor, en este caso con el sujeto pasivo? ¿Ya? Las responsabilidades y obligaciones aduaneras de las entidades del sector público. Las entidades del sector público, salvo disposición legal expresa en contrario, se sujetarán a las responsabilidades y obligaciones de los demás sujetos. En la determinación de los tributos aduaneros, recordemos que nosotros vamos a trabajar sobre lo que establece el artículo 20, la base imponible del reglamento de la Ley General de Aduanas, ¿no es cierto? Y aquí está. Si nosotros tenemos un flete, tenemos que trabajar sobre el valor del flete cero. A falta de ese flete, vamos a trabajar sobre los documentos que nos entrega. Y si no tiene ninguno, no tiene flete y seguro, vamos a aplicar lo que establece el artículo 20, el 5% del flete y el 2% del seguro. En el caso del flete marítimo, tiene que ser el 100%. También, para la determinación de la obligación tributaria aduanera, tenemos que ver el tema de valoración aduanero. Tenemos 6 métodos de valoración, ¿no? Y esas son las que hemos ido mencionando. Y el compañero nos decía que no, que la valoración aduanera, ¿no es cierto?, podíamos utilizarlo entre el método cuarto y el quinto de manera indistinta. Pero no es tanto así, señores, sino tiene que ser a solicitud del importador. No es que yo como aduana voy a aplicar el quinto método en lugar del cuarto. No, no sirve. Tiene que ser a solicitud. Y la carga de la prueba, la documentación, el momento de la valoración es el momento de la importación, de la declaración de mercancías. Y lo último, la aplicación de las normas de origen para determinar el gravamen arancelario. Lo objetivo, hemos hablado de lo material, de aquello que nosotros tenemos, de aquella información que es material. Y los objetivos, cómo, de qué manera lo conocemos.
Hablemos de la verdad material, datos objetivos y cuantificables que se están en un documento. Antes había que imprimir, hoy por hoy lo tenemos de manera digital, pero siguen siendo datos objetivos y cuantificables. No, porque no esté impreso, no van a ser datos objetivos. Sigue siendo dato objetivo. En este momento tenemos la pantalla, dato objetivo. ¿No es cierto? Porque lo puedo visualizar. ¿Sí? Muy bien. En el caso de las importaciones, hablemos de la realidad económica de los precios que son ostensiblemente bajos. La duda razonable va a salir de qué? De la obligación, ¿no?, de presentar la información. Si no es una información veraz, verídica, no hay duda razonable. El nacimiento de la obligación tributaria en la importación para el consumo es en la fecha de enumeración del trámite. En el caso de zonas francas, es en la fecha de presentación de la solicitud de reexpedición. En la transferencia de mercancías importadas con exoneración y afectación tributaria, en la fecha de presentación de la solicitud de la transferencia. Y en la admisión temporal, ojo, el régimen de admisión temporal, que nos permite hacer ¿no? ¿No? Para la expedición del mismo estado en la fecha de numeración de la declaración con la que se solicitó el régimen. La obligación, ¿cómo lo vamos a determinar? Por un lado, la autoliquidación, que es por la agencia despachante de aduana o por el consignatario o por el consignante, que también lo conocemos como los OEA. Los OEA son, ¿no?, los, en este caso, los sujetos pasivos, los operadores económicos autorizados por la administración tributaria. Entonces, estos señores hacen su autoliquidación. ¿Y quienes no somos OEAs tenemos que hacer la liquidación mediante una agencia despachante de aduana? Y por último, la liquidación que los realiza la administración tributaria aduanera cuando se trata por actos de incautación. Actos que están tipificados como delitos de contrabando. En la determinación de la obligación tributaria, quienes van a tener esta obligación tributaria son los compradores de derecho arancelario y demás tributos y cuando correspondan las multas, intereses, moratorios y compensatorios. Y esto se da cuando el sujeto pasivo deja de pagar en el tiempo perentorio. Tenemos 3 días para pagar. No pagamos en los 3 días, ya nos hemos generado una deuda tributaria, al cual tenemos que aplicarle intereses, multas y sanciones. ¿No? Se liquida en dólares americanos y se paga en moneda nacional, en bolivianos, ¿no? Al tipo de cambio de la fecha de presentación de la declaración de importación. Puede variar en el tiempo. Puede ser que el tipo de cambio, puede ser que las unidades de fomento a la vivienda hayan cambiado. Entonces, la liquidación siempre lo vamos a hacer en dólares. Solamente al momento de pagar lo vamos a convertir en moneda nacional. En el caso de la deuda tributaria aduanera ocurre lo mismo. ¿Cuándo lo convertimos en bolivianos? Al momento del pago, porque son, ¿no?, en unidades ya de fomento a la vivienda. ¿Preguntas? ¿No hay pregunta? ¿Se escucha? ¿No se escucha? Se escucha, licenciado. Muy bien. ¿Se entiende o no se entiende? Licenciado, un poquito muy bajo lo estamos escuchando. ¿Se escucha muy bajo? A ver, Sí, licenciado. ¿qué vamos a hacer? Vamos a desactivar nuestro micrófono. ¿Ahora sí se me escucha?
Hola, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, Sí. licenciado. Muy bien, ya. Entonces les decía que la obligación tributaria aduanera, ¿no?, tiene que ser determinado en dólares americanos, la liquidación, ¿no? Y el pago en bolivianos. Pero cuando no se va a pagar en el tiempo, pasado los 3 días después de la numeración de los tributos aduaneros, ¿no?, vamos a hacerlo en unidades de fomento de la vivienda. Y lo vamos a convertir a la fecha del pago. Sí, puede ser que el tipo de cambio hoy día esté a 4.10. El día del pago ya va a estar a 6.8. Entonces, no podemos hacer la conversión a la fecha, ¿no?, de la liquidación, si queremos llamarlo así, sino tiene que ser a la fecha del pago. Por eso que cuando existe una deuda tributaria, uno tiene que preocuparse, porque en el tiempo van a subir los intereses y las multas. ¿Ya? Muy bien. La base imponible ya lo habíamos visto que es a partir de lo que establece la norma, ¿no? La base imponible está conformado por el valor CIF frontera, ¿no? Y CIF aduana, para los que estamos viendo tema de importaciones que vienen por la vía aeroportuaria. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los tributos vigentes en Bolivia? ¿Ya? Los tributos vigentes en Bolivia son los derechos de aduana o ad valorem, ¿no? La sobretasa adicional que en algún momento se acepta, el derecho específico, que son los impuestos al consumo específico. En algunos casos se da el impuesto a las ventas, que en este caso es para nosotros el IVA, ¿no es cierto? En otros países es el IGB, Impuesto General a las Ventas. Y el impuesto de promoción municipal, que para el tema boliviano es inaplicable. Hablemos del valor, hablemos del ad valorem. ¿Cuál es el objetivo del impuesto? ¿Cuál es ese objetivo de este impuesto ad valorem? El ad valorem, por cierto, jóvenes, este tributo o derecho arancelario grava las importaciones de todos los bienes. Para nosotros significa el gravamen arancelario, ¿no es cierto? Y la base imponible está dado por el valor CIF frontera o valor CIF aduana. ¿Sí? Pues va a depender mucho del valor que nosotros vayamos a tener. La tasa imponible que tiene 3 niveles. Uno que es el 0, bueno, hay otro que es el 5, el 10 y el techo máximo es del 40%. No podemos tener una tasa máxima porque la OMC ya no nos permite tener una protección, una base, si quieren llamarlo, mucho más alta. ¿No? Un segundito. ¿Ya? Entonces, señores, nosotros no podemos cobrar más impuestos, ¿no? Si nuestro techo es 40%, no podemos cobrar más para que, bueno, para proteger nuestra industria. Hemos establecido un techo máximo del 40% para productos que vienen de China, ¿no? Para el tema de los zapatos, para los textiles, para las prendas de vestir. ¿Por qué? Porque a partir, si cobramos más, la OMC nos va a sancionar a nosotros, porque estamos haciendo un delito, ¿no? Una prohibición que no está contemplado en la normativa supranacional.
Los derechos colectivos, las previsionales al ad valorem, ¿no? Las medidas colectivas aplicadas por Bolivia a los demás países miembros de la Comunidad Andina, que son de carácter no discriminatorio. No se olviden, señores, que no podemos hacer discriminación. Y peor, en el marco de la andina que nosotros somos parte. No podemos discriminar mercancías. Si nosotros exportamos papas al Perú, también Perú nos puede vender papas. ¿No? No existe la discriminación. Y la franja de precios que hemos visto que hay un techo, ¿no es cierto? Aquí hablamos de la franja de precios. Hay un techo alto y hay un techo bajo, sobre los cuales se van a calcular los tributos aduaneros, que es un variable. ¿Ya? Hablemos de los impuestos específicos. Estos impuestos que van a ser pagados por quienes van a hacer importación de bienes suntuarios o bienes de lujo, como quieran llamarlos. ¿No? Entonces, si el sujeto que quiera traer un bien de lujo tiene que pagar más, ¿no? A diferencia de que las personas que no tenemos. No todos compramos autos, por tanto, no todos vamos a pagar el ICE. No todos fumamos, por tanto, no tenemos por qué pagar el ICE. No todos tomamos bebidas alcohólicas, por tanto, solamente pagarán quienes van a tomar bebidas alcohólicas. ¿Preguntas? Licenciado, una pregunta. Hola. ¿El impuesto a los autos nuevos con los usados es el mismo? No. ¿En qué varía? En el porcentaje del ICE. A ver, vamos a poner aquí. Vamos a irnos a nuestra mercancía. Berlín. Es para la importación de Ritex. No. Vamos a ver una. Factura comercial, impuesto al gravamen, salario, comunes, rastra. Este es de un... Aquí está. Este es un... Bueno, son bicicletas. Vamos a irnos por un vehículo. Automóvil Nissan. Este es un vehículo usado. El ICE para este caso es del 15% por ser un vehículo usado. Vamos a recuperar una declaración de un vehículo nuevo. Si me permiten, por favor. ¿Qué motor? ¿Dónde está? Samax. Está. Ya, este es otro vehículo. Un vehículo nuevo. ¿Cuánto es el ICE? 5%. Muy bien. Ahí la respuesta, ¿no? Por el nivel de desgaste, no todos los vehículos tienen la misma tasa porcentual ya en la aplicación de estos impuestos especiales. El gravamen arancelario no va a variar. Aquí tengo el 10% y en un usado tengo el 10%. En lo que sí me va a variar son en el ICE. 15% para un vehículo usado y un vehículo nuevo el 5%. ¿No?
¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Se conectan al mismo link. Creo que ya se nos ve el tiempo. Vamos a hacer nuestra última sesión. Vámonos a nuestra diapositiva. Ya. Muy bien. Hablemos del sistema al valor. Hemos dicho que la base imponible constituye los del ICE. Nosotros no solamente pagamos por la unidad de medida, ¿no? Nosotros pagamos por el tema del volumen, ¿no? Si nosotros vamos a traer bebidas alcohólicas, no vamos a pagar pues por una botella, sino vamos a pagar por litro. En el caso de los cigarrillos, no vamos a pagar por cajas, sino vamos a pagar por peso, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Nosotros ya tenemos establecidos, ¿no? La aplicación de derechos de los, ¿qué impuestos más se aplican? En Bolivia solamente se ha aplicado esos tres, no, esos cuatro, que en este caso sería el IGB, perdón, el IVA, el gravamen arancelario, el IC y el IHD, que son para productos derivados del petróleo, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿No tenemos preguntas? Hemos hablado sobre la liquidación de tributos aduaneros, ¿no es cierto? Que es bastante sencillo hacerlo en base a nuestra normativa. Teniendo nuestro valor CIF, determinamos todos los tributos. En otras administraciones, en otros países, es lo mismo, es muy parecido. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer simplemente algunas referencias. ¿Ya? Aplicación de los derechos y los demás impuestos, ¿no? El aumento de los derechos arancelarios no es aplicable cuando se encuentren embarcadas con destino al país, antes de la entrada en vigencia de la norma. Yo no puedo aplicar una modificación arancelaria. En Bolivia podemos aplicar modificaciones, como las que han visto ustedes. Yo puedo aplicar, puede ser que todo este año, hasta el 31 de diciembre, vaya a cobrar el 10% para el tema del gravamen arancelario. Pero se me ocurre que muchos autos están llegando, voy a subir el gravamen arancelario al 20%. Pero eso se va a aplicar una vez que hayamos establecido por norma y se tenga que publicar en 5 días en la Gaceta, ¿no es cierto? Entonces, estos no vamos a aplicarlos antes de la vigencia de estas normas. ¿Ya? Entonces se encuentren, tampoco puedo aplicar cuando la mercancía está en embarcación, porque ya nació el tema de el régimen de importación y consumo. Recordemos que
La importación se inicia con el embarque de la mercancía en el país de origen o país de procedencia, ¿no? En todo caso, ahí ya estaríamos incumpliendo la norma. No podemos hacer modificación porque ha llegado la mercancía el día de hoy y mañana recién se va a hacer despacho. Mañana en la mañana han decidido cambiar el arancel aduanero y están poniendo mayor porcentaje, ¿no? Entonces, esas cosas no se pueden realizar. Muy bien, vamos. El artículo 208 del reglamento de la Ley General de Aduanas establece que cuando se demuestre que el documento de transporte correspondiente ha sido emitido antes de la entrada en vigencia de la norma, ¿no? Recordemos que cualquier documento tiene que estar respaldado para que podamos nosotros aplicar el primer método de valoración, ¿cierto? No se olviden que toda la documentación tiene que ser presentado ante la administración aduanera, ¿no? El tema de las zonas primarias. Recordemos que tenemos dos zonas, ¿no? En tema de importación. Uno que es el tema de la zona primaria y el otro que es la zona secundaria. La zona primaria, donde nosotros podemos hacer operaciones de importación y exportación, transbordo, todo lo demás. Pero hay una zona que es la zona secundaria, donde nosotros no podemos hacer ninguna operación. Muy bien, vayámonos a bueno, está lamentablemente, si me permiten hacer una correccióncita antes de continuar. Muy bien, entonces, la aplicación de los derechos y demás impuestos, derechos arancelarios y demás tributos, ¿a dónde se aplican? A todas las mercancías declaradas, ¿no es cierto? Y existe un reconocimiento físico para identificar las mercancías. El artículo 106 del Reglamento de la Ley General de Aduanas establece que tiene que haber un sorteo selectivo de los canales para hacer el despacho, ¿no es cierto? Ahí, en el reconocimiento físico que va a hacer el técnico aduanero, va a determinar si realmente corresponde o no corresponde la documentación la que se presentó para el despacho aduanero. No, si hay documentos nuevos, es decir, si hay mercancía no declarada, vamos a proceder al comiso. Y eso va a generar una nueva liquidación con la base presunta. No podemos utilizar la documentación que lo teníamos nosotros. La diferencia entre mercancía declarada y la mercancía encontrada. ¿Cuál es la diferencia? La mercancía encontrada y no declarada es un tema de delito. A eso se le llama contrabando. No declarar una mercancía que no esté en su declaración, ¿no? Entonces, cuando ustedes quieren hacer cumplir para el establecimiento de la obligación tributaria aduanera, si no encuentran una mercancía no amparada, no declarada, o no amparada con un documento, con la factura comercial, estamos haciendo contrabando, ¿no? Y el contrabando está tipificado por ley, está penado por ley. Lo que se va a hacer con esa mercancía es comisarla, incautarla, rematarla. ¿No? Muy bien. Uy, estamos otra vez. Tengo problemas jóvenes, mil disculpas. Los impuestos, habíamos visto que en el caso de la diferencia, ¿no? Está considerado como delito. Y ahí nos va a generar una obligación tributaria. Y esa obligación tributaria sí o sí se paga. Mayor a la mercancía declarada, desembarque de 30 días de encontrado o el comiso. En el caso de zonas francas es fácil de reexpedirlo, reembarcarlo.
la normativa nacional no nos permite hacer el reembarque, ¿ya? Pero con una ley expresa, sí, ahora podemos hacer un reembarque de mercancía no amparada, mercancía de no declarada. Sí, por lo demás, no procede, sino ya se procede al comiso de la mercancía. Bueno, creo que vamos a tener que ya hacer las diapositivas jóvenes. Determinación tributaria. Bueno, vamos a hablar de lo que es la... Vamos a hablar de lo que es la discrecionalidad y la arbitrariedad administrativa. ¿Sí? En temas de valoración aduanera, ustedes saben muy bien que muchos dicen, no, vamos a darles un valor de transacción en aplicación al último método. Es decir, están rechazando toda la documentación que ustedes han presentado y van a darnos un valor con unos precios ICEAs, ¿no? Las facultades discrecionales, ¿no? El riesgo o la seguridad jurídica para el mayor control, ¿no? La arbitrariedad, ¿no? Se manifiesta en el acto o proceder contrario a la justa, la razón o las leyes. Dicta solo por la voluntad o el capricho. Esto es lo que hacen muchos técnicos, ¿no? Porque no le caes bien, te va a dar un valor de sustitución totalmente alto para que tu deuda tributaria sea mucho más alta. En el caso de tener una equidad, no lo hace, ¿no? Se marcan en la documentación que es presentada. La arbitrariedad y no así la discrecionalidad, la que se encuentra prevista. Uno es ser arbitrario, uno es la discrecionalidad también en algún momento se presenta, ¿no? Yo de manera discrecional puedo manejar mis precios y puedo sujetarme a un tema de corrupción. En el caso de la arbitrariedad es casi muy similar. A uno le da un valor alto y eso le va a obligar al dueño, al comprador, a hacer una negociación. ¿No? Muy bien. Los principios de la determinación, ¿no? Otra vez, vayámonos con lo que establece nuestra norma, la Ley General de Aduanas y el Código Tributario. ¿Bajo qué principios vamos a determinar el valor en aduanas, el valor de los tributos aduaneros? Uno, bajo el principio de legalidad, bajo el principio de la buena fe, bajo el principio de la transparencia, bajo el principio de simplificación, la facilitación, la realidad económica. Esos son los principios sobre los cuales vamos a hacer nuestra liquidación de tributos aduaneros. Y para ello, nuevamente vamos a acudir a lo que establece el acuerdo de valoración de la OMC. La equidad, la uniformidad y la neutralidad. ¿Ya? Tenemos que tener una valoración que sea lo más neutral, lo más uniforme. Elementos del tributo aduanero. ¿Cuáles son los elementos del tributo? ¿Sí? La cantidad, el valor en aduana, la naturaleza de la mercancía, el origen, las condiciones de negociación y la logística. Cuando hablo de logística, estoy hablando de qué manera hemos hecho la importación, de qué manera nos ha llegado la mercancía a Bolivia. Puede ser por vía aérea, puede ser por vía terrestre o cualquier medio de transporte que hemos utilizado para poder hacer nuestra importación. ¿Ya? Cuando hablamos de cantidad, estamos hablando para la aplicación del impuesto específico, ¿no? Yo puede ser que traiga 100 cajetillas de cigarrillo. No me van a valorar por 10,000 cajetillas de cigarrillo. Entonces, ya estamos hablando de la cantidad. El valor en aduana que
es el valor reflejado en la factura comercial. La naturaleza de la mercancía a objeto de establecer, ¿no?, la clasificación arancelaria. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, yo estoy trayendo carne de vaca, ¿no? Entonces no va a venir con la carne de otros animales. Y posiblemente puede que tenga un arancel diferenciado. Entonces no vamos a aplicar al resto de la carne, solamente a la carne vacuna. El origen, que hace mucho, ¿no? Los certificados de origen determinan si el acuerdo comercial les ayuda, les rebaja el porcentaje del valor arancelario a pagar. Y las condiciones de negociación, que lo vamos a ver en el tema de los 5 atentos. Aquellos actos, obligaciones y responsabilidades que tiene el sujeto pasivo frente al sujeto activo. Y el tema de logística, ¿por qué medio de transporte hemos traído nuestras mercancías? La mercancía, al menos 33,000 nuevos productos se lanzan mensualmente al mundo. O sea, no es que nosotros hemos tenido una determinada cantidad de productos, sino es que cada día sale un nuevo producto, ¿no? Nosotros teníamos las computadoras de mesa, luego aparecieron las laptops, luego aparecieron las netbooks, luego aparecieron los celulares. Entonces, cada día sale un nuevo producto, ¿no? Las tendencias en el mercado, la intensificación de los intercambios, la reducción del time of market, que quiere decir el menor tiempo en los mercados, y el ciclo de vida del producto. Cuando queremos hacer mayor exportación, nosotros tenemos que tener un ciclo de vida de un producto que sea mucho más bajo, ¿no es cierto? Para que el consumidor pueda requerir más. Ustedes han visto la cerveza. La cerveza antes tenía un tiempo de vida ilimitado. Ahora, como antes se guardaban su cerveza, ahora ya tiene tiempo de vida, ¿no es cierto? No puede excederse más de los 6 meses, porque después ya no sirve, se descompone. Pero antes no había que poner tiempos o plazos para tener un producto. Compleja composición de bien servicios de las mercancías. Las nuevas tecnologías, nuevos productos, retos a la clasificación arancelaria. El elemento central y punto de la partida de derecho aduanero, la mercancía, ¿no?, desentrañar su naturaleza es el reto principal. Ese es un lema que vamos a usar. Y la mercancía, ¿no es cierto?, algunos aspectos a considerar. La cantidad importante para impuestos específicos o contingentes arancelarios. La unidad de medida arancelaria puede definir, ¿no?, de la comercial utilizada. Diferentes sistemas, diferentes medidas, es lo mismo que el peso bruto que el peso neto. El peso bruto es más el embalaje y el peso neto sin embalaje. El peso húmedo no es lo mismo que el peso seco, ¿no? La precisión necesaria según el caso. No es habitual que sea, bueno, que en este caso pueden pesar, ¿no? Son totalmente diferentes. En el tema de las mercancías corpóreas susceptibles de transporte y clasificación contienen elementos intangibles no susceptibles de comprobación por percepción directa. Yo no puedo, pues, comparar la información que tiene en un CD con la información que supone que debería de ver. En el tema de los CDs musicales, bueno, por lo menos sí es fácil de identificar. Tienen un logo encima, dice, pues, los Carcas, ya, y tienen un nivel, un precio para en tema de importaciones y exportaciones. ¿Sí? En el caso de estos productos no se pueden medir. No podemos decir, tengo 10K de información.
o tengo 10K de música. Entonces no se puede medir estas mercancías. Y la clasificación arancelaria, como ustedes lo conocen muy bien, es algo que determina nuestro arancel aduanero. ¿Ya? Hay 6 reglas para la clasificación arancelaria, recordemos, ¿no? Las primeras reglas, la primera es el artículo completo, a su partida más específica, la regla 3, el carácter esencial, la regla 4, los análogos, las reglas 5 y 6, que es los estuches reutilizados. ¿Ya? Estos objetivos, informes de clasificación emitidos por los laboratorios de la Aduana Nacional y los criterios vinculantes de clasificación. En el tema de valoración aduanera tenemos el método principal y el método secundario, ¿no es cierto? En el método principal está el precio realmente pagado por pagar de las mercancías y en el método secundario están los métodos del segundo al sexto. Sí, y aquí lo habíamos puesto. Inicia con la declaración de los principios bajo los cuales se constituyó, expuestos en su parte considerativa. Seguidamente establece los métodos de valoración, los fundamentos para su aplicación, disciplina de aplicación sistemática de dichos métodos en un orden establecido. Establece los mecanismos de consulta e intercambio de información que el importador o la aduana deben agotar para establecer el valor más adecuado. ¿No? Entonces, el tema de valoración para la determinación es bastante importante. Pero ahí va a surgir la duda razonable cuando sean productos nuevos. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta? En el tema de valoración aduanera, jóvenes, se utiliza la decisión 571, pero hay 2 resoluciones que nos permite hacer el tema de valoración. Uno para mercancías nuevas y el otro para mercancías usadas. La resolución 1684 es del reglamento comunitario para la decisión 571. Y la resolución 1456 para casos especiales de valoración aduanera, que reducen aún más el grado de discrecionalidad de la administración tributaria aduanera. No es tan fácil valorar un vehículo usado que valorar un vehículo nuevo. En esos aspectos hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Y cómo valoramos? La Declaración Andina de Valor es un documento que van a hacer en el momento del despacho aduanero. La duda es razonable siempre porque el valor que tenemos en nuestro documento es bajo, ¿no? La investigación del valor, valor de transacción de mercancías idénticas, similar, detective reconstruido, lo que llamamos la flexibilidad razonable, ¿no? Aquí, de la flexibilidad, en los casos especiales, los criterios, estamos hablando de lo que es la normativa en valoración aduanera. La flexibilidad quiere decir que no tenemos que aplicar a letra muerta, ¿no? Los aspectos subjetivos, influencia de la vinculación, los factores de riesgo, las dudas razonables, mercancías idénticas o similares elemento tiempo. La importancia, los datos de valoración que prevén información relevante respecto a la de los participantes y condiciones de mercado. Muy bien. Hasta ahí vamos a ver el día de hoy, señores. Ya, para la siguiente voy a corregir las diapositivas. Lo siento mucho, jóvenes. Si alguien tiene alguna pregunta, adelante.